Hola a todos, en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo hacer una figurita estilo Funko Pop inspirada en la película Megan. Estas son las fotos en las que me voy a inspirar para hacerla. Y vamos a empezar con la cabeza. En este caso ya tengo aquí la cabeza hecha, que la he hecho simplemente utilizando un trocito de Porexpan o espuma de polietileno y la he forrado con porcelana fría tanto por delante como por detrás. Como este paso ya lo he hecho en muchos tutoriales, esta vez me lo he saltado, pero si no sabéis cómo hacerlo y queréis hacerlo, os dejaré un enlace del proceso en la descripción del vídeo. Así que voy a pasar directamente a hacer la parte del pelito. Aquí ya he teñido la porcelana fría con este color de aquí que es como beige oscuro. Lo he aplanado y después con una regla metálica o con un cuchillito de plástico voy a ir haciendo cortes en la mitad de abajo, ya que esta vez he querido probar una técnica nueva a la hora de hacer el pelito y lo voy a hacer por mitades. Voy a empezar con la mitad de abajo y después voy a dejar que esto se seque y seguiré con la mitad de arriba a ver cómo sale. Y los cortes depende de la anchura que queráis los mechones. Como habéis visto al principio he hecho los cortes más gruesos, con lo cual los mechones van a quedar más anchos, pero finalmente decidí hacer los mechones más estrechitos para que quede más realista. Una vez que lo tengamos cortado lo voy a poner todo alrededor de la cabeza y después le voy a aplicar un poquito de agua para que sea más fácil manejarla y le voy a ir dando forma ondulada a la parte de abajo de los mechones de esta forma. Bien, pues voy a hacer esto con todos los mechones alrededor de la cabeza. Vamos a dejar que esto se seque toda la noche, pero como veis he tapado la mitad de arriba con un trocito de papel film y también le he puesto un poquito de papel de aluminio por encima para que esta parte no se seque. Como veis, la mitad de arriba tiene un tono más clarito y esto significa que la mitad de abajo se ha secado, pero la parte de arriba no. Con un pincel mojado en agua voy a difuminar todo esto muy bien para aplanar y alisar la superficie. Y después con un trocito de porcelana del mismo color voy a tapar este agujerito de aquí que se me ha quedado en la parte de arriba del pelito. Y ahora sí, con un pincel de silicona voy a ir haciendo las hendiduras en la mitad de arriba del pelito. Con una regla voy a dividir la cabeza por la mitad. Y para suavizar un poquito estas hendiduras que le hemos hecho, ahora le voy a dar con un pincel mojado en agua. De esta forma también sirve para difuminar un poquito la separación entre las dos mitades de la cabeza. Y una vez que se ha secado nos tiene que quedar algo así. Cuando el pelito ya se ha secado por completo también he aprovechado para darle un poquito más de realismo utilizando la técnica del pincel seco y dándole con un color más clarito a la parte de arriba del pelo. A continuación le he colocado la naricita. Dejamos que esto se seque muy bien y después vamos a pintar toda la carita. Después le voy a pintar las cejas y los ojitos. Como veis, lo primero que he hecho ha sido pintarle las pestañas en color negro. Después le he pintado la parte externa del ojito en color gris clarito
Y esto es opcional, pero para darle un poquito más de realismo y para que se vea como que los ojitos son de robot, lo que he hecho ha sido hacerle unas pequeñas rayitas para simular las rayas del iris. Primero lo he hecho con un color marrón un poquito oscuro, después lo he vuelto a hacer por encima con este pincel fino con este color blanco y por último también le he hecho unas cuantas rayitas con color negro. Así tenemos esos tres diferentes colores que le va a dar un poquito de realismo. Pero ya os digo que esta parte, si a vosotros no os gusta, podéis hacer el ojito totalmente negro como las típicas Funko Pops. También le voy a hacer unos cuantos pelitos en las cejas. Y ya por último le he pintado el centro del ojito, lo que viene siendo la pupila, en color negro. Y cuando ya tenía la cabeza prácticamente lista, al final me di cuenta que no me acababa de gustar mucho cómo quedó la carita, así que vamos a volver hacia atrás. Le he borrado las cejas como veis, también le he colocado la naricita un poquito hacia abajo, así que le quité la nariz del todo y le volví a hacer la nariz, pero esta vez un poquito más abajo ya que se me había quedado demasiado en el centro de los ojos. Así que le voy a pintar la mitad de arriba del ojito con este color beige para simular como si fuese el párpado un poquito entrecerrado y le he vuelto a pintar las cejitas justo encima, pero como veis he dejado menos espacio entre el ojo y la ceja. ¿A vosotros qué os parece? ¿Cuál de las dos opciones os ha gustado más? ¿La primera con los ojitos totalmente redondos o la segunda opción que hice finalmente? Déjame en los comentarios tu opinión. Para ahorrar material voy a utilizar papel de aluminio para hacer la forma del vestido. Como veis aquí tengo una plantilla de una Funko Pop para saber más o menos las dimensiones y las proporciones. Así también nos sirve para saber la longitud de los brazos, las piernas y la longitud del cuerpo en general. Y lo que voy a hacer simplemente es cubrir toda esta parte del vestido con porcelana fría en color neutro, es decir, el blanco clásico. Le vamos a dar un poquito de forma y recortamos todo lo que sobra de porcelana. Una vez que se haya secado, ahora lo que voy a hacer es darle la textura de los pliegues en la parte de abajo del vestido, así que he recortado un trocito de porcelana fría, lo he colocado justo encima de esta forma y ahora vamos a cortar la parte de arriba para difuminarlo después con un pincel con el vestido. Voy a hacer lo mismo en los laterales pero con un trocito más finito. Y como veis vamos a dejar una pequeña separación entre los pliegues. Vamos a unificarlo muy bien de esta forma con el pincel y un poquito de agua. Una vez que lo tengamos dejamos que esto se seque y ahora voy a seguir con los bracitos. Voy a cortar los dedos de esta forma. Y en este caso voy a hacer que uno de los brazos tenga un puño cerrado y el otro brazo, que es este que estoy haciendo aquí, vamos a hacer que la manita se quede alrededor de un palillo de madera porque después esto lo vamos a convertir en su machete. Le colocamos la manita para que tenga una forma lo más natural posible. Aprovecho para colocarle el palillo de madera directamente y así vamos a hacer que se pegue totalmente cuando esté seco. Ya tendríamos la manita de esta forma. Ahora voy a hacer la blusa que lleva por encima del brazo. Le voy a dar esta textura a la porcelana utilizando esta varilla metálica. Cortamos un trocito y se lo colocamos alrededor del brazo una vez que este esté totalmente seco. Cortamos lo que sobra por la parte de atrás. Dejamos que esto se seque completamente
Y al día siguiente, cuando ya está totalmente seco, ahora voy a pintar esta manga con este color gris oscuro. Una vez que se haya secado, ahora utilizando un poquito de pintura blanca, voy a pintar solamente lo que es la parte externa de la manga para que así se queden marcadas las rayitas. Cuando ya está seco, con un trocito de porcelana fría, voy a acabar la parte de arriba de la manga del vestido. Y ahora se lo voy a colocar en los laterales del vestido. Como veis, ya tengo el otro brazo pegado. Se lo ponemos así y ahora con un pincel y agua lo vamos a integrar muy bien. Con un poquito de celo o cinta adhesiva he tapado los brazos de la muñeca para no pintarlo y ahora con este color beige voy a pintar todo el vestido de la muñeca. Como veis, también he aprovechado para ponerle 4 bolitas de porcelana que van a ser los botones del vestido. En este caso quería que sea un poquito más realista, así que con este pincel de silicona o con un pincelito normal o con un palillo de madera, lo que vosotros tengáis, voy a marcar la rodilla y la parte de atrás de la pierna, ya os digo, para que quede un poquito más realista y que la pierna no quede totalmente lisa. Dejamos que esto se seque, he aprovechado para pintarlo con pintura en color blanco y ahora con un pincel muy fino y con pintura acrílica en color negro voy a pintar el zapatito. Hacemos la otra pierna exactamente igual y aprovecho para colocarle un palillo de madera y así me sirve después para colocárselo debajo del vestido. He pintado la parte del mango del machete que tiene en la mano en color negro, le he hecho el cuello de esta forma clavándoselo también en un palillo de madera. También le he hecho este lacito con porcelana fría pintándoselo con estos 3 colores y ahora simplemente le pegamos la cabeza en la parte de arriba. Y por último, con un trocito de cartulina en color plateado le he hecho la hoja del machete. He aprovechado para hacer un diseño de la caja de Megan. Como veis, lo he impreso en tamaño DIN A3 y después por la parte de atrás le he colocado este acetato o plástico transparente. Voy a pegar la caja de esta forma y como veis, aquí finalmente he sustituido el diseño de Megan para actualizarlo con los ojitos que le había hecho después. Como quería que tenga el mismo fondo, le he colocado la moqueta en color gris y después este fondo en color granate. Y después simplemente le he hecho esta base a la Funko Pop, he pegado la figurita justo encima y después lo he colocado dentro de su cajita. Y listo, ya tendríamos aquí nuestra figurita estilo Funko Pop de Megan. Déjame en los comentarios qué tal os ha parecido y qué otro personaje queréis que haga en la próxima Funko Pop. Ahora os dejo con el resultado final. ¡Hasta luego! ¡Adiós, bichis!